a la sección de preguntas y dudas que tenga. A ver, por favor, de la clase anterior, ¿alguna consulta? ¿No hay nada? Señor Oyachica, usted que está coordinando los correos, por favor, no se olvide de que tengan todos correos Gmail para pasarles el Google Classroom. Ya hay una pregunta de su compañero José Francisco Sánchez Cayo. Profesor, la clase pasada dijo que el total de entradas digitales eran 20. Sí, ¿cuál es su consulta, pues? Eso dije, ¿cuál es su consulta? O sea, señor Cayo, Sánchez, perdón, ya la clase pasada también expliqué y está la grabación. Por favor, deben revisar las grabaciones. Les he dado los links para que ustedes revisen. Están en YouTube. Por favor, revise, pero lo voy a volver a repetir. Mire, son 14 del 0 al 13. Vamos a, ¿no? Y las 6 digitales, las 6 analógicas se pueden tomar como digitales. Y usted entonces ya tendría 6 más, serían 20. ¿Ya? Eso es la respuesta. Pero por favor, les envío los videos. Entren a los links que les he dado. Están en YouTube. Todas las clases están grabadas. Ahorita estamos grabando también y esto se sube arriba, a YouTube, a la nube. Entonces, ustedes deben revisar cuantas veces sea necesario para cualquier duda que tengan, ahí está la respuesta. Si no está la respuesta, entonces ustedes me dicen, mire, sabe que he revisado bien los videos y no está la respuesta a esta duda que tengo. ¿Ya? Ese es muy bien. Ahora, otra pregunta que también se ha dicho es, parece que la he retirado, sobre el PWM, ahí está, el PWM. También esto hemos explicado, pero vamos a explicar una vez más. Voy a sacar el capítulo 1 donde está esto. Y vamos a compartirlo. Mire, estas entradas del 0 al 13 son digitales, pero hay unas que tienen una tilde de la ñ. Esta tilde se mira en el pin 11, en el 10, en el 9, en el 6, en el 5 y en el 3. Estos pines digitales, como están con una tilde, significa, ahí está, la tilde significa PWM. ¿Qué significa esto? El PWM significa que ustedes van a simular el mismo efecto que si tuvieran salidas analógicas. El Arduino no tiene salidas analógicas. Hay otros microcontroladores que sí tienen. O se le podría poner salidas analógicas comprando hardware o integrados aparte. Pero este ya tiene 6 salidas que pueden simular las veces de una analógica. Es decir, se van a comportar lo mismo, es decir, van a tomar valores entre 0 y 5 voltios. La salida puede ser 1 voltio, 1.2 voltios,
2 voltios, o sea, en forma continua, puede agarrar cualquier valor y va a presentar un valor acá. Si usted mira acá, va a haber un voltaje en el pin 11, en el 10 y en el 9. Ya no solamente va a ser 0 y 5, sino puede ser 1.1, 1.8. En cambio, en estas no. En esta la salida siempre es 0 o es 5. Acá es 0 o es 5, igual. En estas, si usted la configura como PWM, la salida ya va a ser como un análogo. Va a variar según usted varíe un potenciómetro o algún otro control, va a variar entre 0 y 5 voltios en forma continua. Ya no solamente en dos estados, 0 y 5, sino en forma continua, perdón, entre 0 y 5 voltios. Entonces, no sé si ya con eso se le ha aclarado la duda. Señor, ya muy bien. Mayores detalles de esto se van a dar en su momento. Solamente estamos dando a entender a qué se refiere. Está simulando una salida. O sea que si ustedes le preguntan, ¿tiene salida? No tiene salida, pero se puede simular su efecto utilizando los pines digitales que tienen una tilde. No me acuerdo ahorita cuáles son, pueden decir, ¿no? Pero son 6, ¿ya? Muy bien. Ya tenemos 2 consultas absueltas. También estaba esta consulta en el video anterior. Dígame si a alguno de ustedes no le llega el link donde están los videos, porque si a todos le llega, entonces deberían darse la molestia o el trabajito de revisar la clase, a ver cómo está, si se entiende, no se entiende. Las dudas que tienen con calma las van a anotar y van a preguntar en esta clase. Por ejemplo, esta clase se está grabando y va a subirse al YouTube. Entonces, van a revisarlo con calma. Tienen que revisar, porque si no revisan, no pueden estar preparados para lo que viene, ¿no? Ya, por favor, si hay alguien que no le llega el mensaje para ver en YouTube los videos que preparamos en clase, vamos a cerrar entonces ya la sección de preguntas y a ver, ¿para qué utilizaría el Autodesk? No sé, yo nunca he usado el Autodesk. ¿Para qué lo usaría? ¿Cuál sería la función del Autodesk? No lo conozco el Autodesk yo. Su compañero me pregunta si puede usar el Autodesk en vez del software del Arduino. No, el FreeSync no pide pagar, es gratuito. Y el Autodesk no, yo no trabajo con el Autodesk, tienen que trabajar con el Proteus. Yo le voy a dar el software, lo voy a subir de repente a un drive para que lo copien de ahí, todavía no. Pero el Autodesk no, el software del Arduino es gratuito. El FreeSync también es gratuito. No tienen por qué pagar nada. No. Me imagino que el Autodesk pues es para dibujar. No, está mal eso. El Autodesk no es especial para Arduino, no sirve. El FreeSync sí, porque ya tiene quemado todo. Tiene las tarjetas de Arduino, tiene todo. No, pues, es que revise usted bien, pues, por favor, lea usted bien y no se mete en la situación de pagante. Tiene usted que revisar bien y va a darse cuenta que es gratuito. Yo nunca he visto que cobren por el FreeSync. Pregunta a sus otros compañeros, pregunta a las generaciones anteriores que han llevado, los que han llevado el 2019, 2018, sobre todo que han llevado conmigo el 2018. Pregunte, pues, no cuesta, es gratis el software. El Arduino, no más que usted que le cueste el software. Es imposible, revise usted bien. Por supuesto que habrá alguna parte pagada, pero usted no va a entrar a esa parte. Usted va a estar solamente con la parte de ¿cómo se llama? De lo que es gratuito, ¿no? Revise bien, por favor, señor Sánchez. No, no está bien lo que usted me dice.
¿ya? Muy bien, entonces, ¿alguna otra consulta? Entonces ya saben que los software son gratuitos. Los pagantes son el Proteus sí es pagante, y el Deep Trace también, pero se pueden conseguir, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a cerrar esta sección de preguntas frecuentes y por supuesto que pueden preguntar en la clase, pero lo que no me gustaría es que pregunten cuando ya estamos faltando un minuto. Faltando un minuto ya no, porque ya tenemos otras obligaciones. Yo tengo otras clases que dar, ustedes tienen otras clases que asistir y debemos terminar siempre a la hora. Es lo único que les pido. Por lo demás, pueden interrumpir en cualquier momento pidiendo la palabra con audio o si no, por el chat. ¿Ya? Chat. Entonces vamos a terminar esta grabación y empezar con otra parte. ¿Ya?